Estaba en Chaparral en un evento de víctimas, en una restitución de tierras. Estábamos restituyendo 500 hectáreas a cerca de 48 familias y haciéndole una defensa a la ley de restitución de tierras, porque esta ley, como todo lo que tiene que ver con la paz, pues se ha enfrentado con enemigos, con obstáculos, y por eso tenemos que perseverar todos juntos, unidos, tratando de hacer a un lado las mentiras y esos sembradores de odios y de cizaña, de divisiones. Allá les mostraba, por ejemplo, un panfleto de una reunión que se va a celebrar mañana, que dice: población de Sabana de Torres y Río Negro, su propiedad, finca o casa, está en riesgo inminente de expropiación por el Gobierno Nacional a través de la Ley 1448 de restitución de tierras. Por tal motivo queremos invitarlos a una reunión contra este flagelo. Y pues esto sería un panfleto de esos que vemos todos los días. Lo triste es que a esta reunión está convocando un altísimo funcionario del Estado, encargado precisamente de velar por el cumplimiento de la ley, y un presidente de un gremio que lo que debería hacer es defender la institucionalidad. Y por eso el llamado que hice yo a las víctimas desde Chaparral, y lo repito hoy ante ustedes: aquí tenemos que unirnos todos y seguir perseverando en la búsqueda de la paz, en la aplicación de esta ley que para mí es histórica. Aquí estuvo el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y no hace sino repetirme cada vez que me encuentro con él que para él ese fue un acto de gran significado, porque dijo: por primera vez un país que está en un conflicto armado comienza a reparar sus víctimas en medio del conflicto y a hacer un acto de justicia, que es tal vez uno de los actos de mayor justicia que puede tener una sociedad, y es devolverle a los campesinos la tierra de la cual fueron despojados a punta de fusil y a punta de violencia. Y esta ley lo que está haciendo es eso. Me llenó de alegría un testimonio de una de las víctimas, don Cristóbal se llamaba, que fue despojado de su tierra y que ahora tiene su tierra de vuelta, está produciendo café con su esposa. Se casaron en segundas nupcias porque la esposa le mataron su marido, la dejaron con 9 hijos, pero ahora están otra vez felices nuevamente en su tierra después de haber vivido muchos años marginados de su ambiente. Y eso es lo que a mí personalmente me llena de emoción y me llena de energía para seguir perseverando en la búsqueda de esta paz. Me lo aconsejó un profesor hace ya algunos años. Me dijo: usted se está embarcando en un camino difícil, lleno de obstáculos y lleno de enemigos, pero cuando se sienta decaído, cuando necesite ánimo, hable con las víctimas. Y esos testimonios lo van a llenar de energía para seguir adelante. Hoy me sucedió eso con el testimonio de una persona que además ojalá tuviera uno la elocuencia con la cual describió su caso, y eso es lo que nos debe animar a todos a seguir reconociendo a las víctimas, reconociendo el dolor de millones de víctimas, y para eso estamos hoy aquí en esta fecha tan memorable. Y también hoy es un día para admirar la dignidad con que las víctimas han enfrentado su tragedia. Yo también repito con frecuencia que las víctimas me han dado una lección de vida. Yo pensé que las víctimas iban a ser las más duras, las más opositoras de un proceso, porque cuando surgiera, por ejemplo, la discusión de justicia transicional, iban a ser muy radicales. Cuán equivocado estaba. Me han enseñado que es todo lo contrario. Las víctimas son las que tienen
el corazón más grande son más propensas a perdonar, a reconciliarse. Y también es un día para recordar que este conflicto nos ha dejado casi 8 millones de víctimas. Eso es lo que el registro nos está dando. 6 millones son sujetos de atención, casi los 2 millones restantes son víctimas fallecidas o desaparecidos o asesinados, entre otros. Y una de las bondades de esta ley y del reconocimiento de las víctimas es que para alcanzar la paz hay que curar las heridas, hay que cicatrizarlas. Y por eso se colocó a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Este ha sido otro factor fundamental en el reconocimiento por parte de la comunidad internacional, el señalamiento del proceso por parte de los diferentes países del mundo como un proceso sui generis. La primera vez que en un conflicto armado que se va a solucionar por la vía negociada se coloca a las víctimas y la defensa de sus derechos en el centro de la solución. Esto es algo bien, bien importante y eso fue lo que la ley nos permitió. Hemos indemnizado casi 600.000 víctimas y hemos restituido cerca de 200.000 hectáreas a más de 21.000 personas. Ahí tenemos que seguir trabajando con más esfuerzos. Tenemos algunos cuellos de botella en materia de los jueces, pero ya con el ministro de Justicia, ayer lo hablamos en profundidad, vamos a ver cómo aceleramos esa restitución de tierras para que más y más gente pueda ir volviendo a su lugar de origen. De esas 200.000 hectáreas, 80% hoy tienen proyectos productivos y un porcentaje importante ya tienen vivienda rural. Y eso es lo que está transformando el campo, y el campo fue el origen de este conflicto. El conflicto fue originado también en buena parte por el problema de tierras, y eso es lo que nos hace también perseverar en la búsqueda de un campo mucho más justo y un campo mucho más productivo. De manera que aquí estamos en un día muy importante. La ley fue la que señaló el 9 de abril como el Día de las Víctimas, y empiezo reconociendo a los organismos de acción comunal, 8 millones de miembros que están aquí representados por quien está a mi izquierda, por don Jaime Gutiérrez. Don Jaime, gracias por construir paz y violencia y convivencia desde la base de la democracia, que son las juntas de acción comunal, a través de soluciones colectivas en los barrios, en las veredas. Aquí le hago este reconocimiento, Jaime, agradeciéndole enormemente la labor suya y de toda su gente que ha hecho tanto por este país. Muchas gracias, señor presidente. También reconocemos a los concejales, a los diputados. Le quiero contar, Vicente, que ya expedimos la resolución del plan de reparación colectiva, y voy a invitar a Paula a que le entregue el reconocimiento, el compromiso de ustedes por la democracia y la forma como han enfrentado la violencia también los hace meritorios de este reconocimiento. ¿Cómo no reconocer a la Mesa Nacional de Víctimas? El día de ayer tuvimos una reunión larga toda la tarde. Es esa mesa la expresión de todo un proceso de organización de las víctimas que ha sido muy importante. La reunión de ayer fue una reunión, a mi manera de ver, muy constructiva, muy, para mí, iluminante, en el sentido de siempre tiene que uno escuchar los reclamos
las necesidades para las víctimas como para la población en general. Las necesidades son muchas, a veces, o la mayoría de las veces, los estados no tenemos la capacidad para satisfacer esas necesidades, por eso priorizar la acción del Estado es tan importante y una buena coordinación y un buen diálogo se requiere. Con su capacidad de interlocución han hecho un seguimiento a la política pública de víctimas, una política pública que también es señalada internacionalmente como algo que no había sucedido en ningún país del mundo. Pero ese seguimiento nos obliga cada vez a ser más efectivos y mejores. Por eso invito al ministro de Justicia a que dé este reconocimiento a Farid Usme, que ayer fue vocero y que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Farid. Como usted decía, presidente, la reparación colectiva de los sujetos con incidencia nacional exige del gobierno toda la sincronía y coordinación para garantizar que los hechos ocurridos a estas organizaciones nunca vuelvan a repetirse. Los defensores y las defensoras de derechos humanos cumplen una labor fundamental en la construcción del tejido social y en los valores que nos hacen ser un Estado social y democrático de derecho. Continuemos entonces, señor presidente, con estos reconocimientos. El siguiente reconocimiento es para el Instituto Popular de Capacitación. Ustedes aportan a la paz a través de algo tan importante para el país, para cualquier persona, para cualquier proceso, como es la educación y la defensa de los derechos humanos. Le entrego esta placa a Diego Herrera, que es el presidente del instituto, como reconocimiento a su labor. Ahora reconocemos a ASFADES. Gracias por su invaluable contribución en favor de las víctimas de desaparición forzada. ASFADES es clave para implementar los acuerdos de La Habana, los acuerdos con las FARC, sobre todo en el punto de la búsqueda de los desaparecidos. Le voy a pedir a nuestro comisionado de Derechos Humanos, el doctor Guillermo Rivera, que haga entrega a Aura María Díaz, que es la coordinadora general de ASFADES. Hoy también queremos reconocer a Redepaz. Gracias, Redepaz, por su aporte a la paz, a los derechos humanos, a través de sus iniciativas locales, siempre presentes, siempre están ahí ayudando, participando, dándonos a todos ánimo. Gracias por sus aportes a los derechos humanos, a través también de iniciativas locales que hace Redepaz permanentemente. Ustedes son los verdaderos aliados para fortalecer la voz de la sociedad civil frente a las FARC, al ELN, y ahora en este proceso para motivar esa conversación, ese diálogo. Ustedes deben jugar un papel muy importante. Frank Pearl le va a entregar a Luis Emil Sanabria el reconocimiento. Y a mis colegas, los periodistas, también los reconocemos. Hoy también honramos a todos los periodistas victimizados y los honramos por los aportes que hacen todos los días desde su oficio en las regiones, en la capital. Ustedes juegan un papel importantísimo. Sé que muchas veces por decir la verdad
los señalan, los amenazan o los asesinan. Pero no vayan a bajar la guardia, sigan cumpliendo con su deber, sigan diciendo la verdad, y parte de ese papel es también destapar las mentiras, destapar aquellas versiones sobre, por ejemplo, el proceso de paz que nada tienen que ver con la realidad, que lo único que buscan es sembrar miedo, porque el miedo es fácilmente manipulable políticamente, y los medios de comunicación pueden jugar un papel importantísimo en contrarrestar toda esa desinformación que quiere generar miedo y, por consiguiente, poder manipular a la opinión pública en contra, por ejemplo, del proceso de paz. Voy a pedirle a Gonzalo Sánchez, el director de nuestro Centro de Memoria Histórica, que le entregue la placa a Rodrigo Callejas, que es el delegado del Comité de Impulso del Grupo de Periodistas. Presidente, es para mí un honor hacer en esta fecha y coyuntura un reconocimiento al arduo trabajo de las mujeres y sus organizaciones, mujeres víctimas del conflicto armado, especialmente a las que hacen parte de los procesos de reparación colectiva. Ellas trabajan, invocan y exigen desde sus diversidades y proyectos políticos la vigencia de sus derechos y el ejercicio pleno de su ciudadanía. Presidente, le cedo la palabra para que sigamos con los reconocimientos. Gracias. Y las mujeres merecen un reconocimiento especial porque yo digo que son las más víctimas de las víctimas en una guerra, en un conflicto armado. Y por eso su labor en esta reconciliación, en esta búsqueda de la paz también es fundamental. Ayer, en el inicio de esta campaña Siembra Vida, Siembra Paz, yo sembré el primer árbol en homenaje a Angélica Bello, esa mujer maravillosa que la conocí muy poco antes de morir, que me estaba pidiendo, presidente, necesitamos más ayuda psicosocial para las víctimas de la violencia sexual. Usted no se alcanza a imaginar, y me regañó, usted no se alcanza a imaginar lo que sufre una víctima, una mujer de violencia, cuando es víctima de la violencia sexual. Párale más bolas, dele más importancia a la ayuda psicosocial. Pocas semanas después murió, infortunadamente. Pero ayer sentí un gran alivio en sembrar ese árbol, haciéndole un homenaje a Angélica. Y ayer sembramos con varios de los miembros de la Mesa de Paz 20 árboles. Mi señora estuvo ahí presente. Ya llevamos, entre ayer y hoy, cerca de 10,000 árboles sembrados en 160 consulados en el exterior. Ya se han sembrado esos árboles, pero eso es apenas un granito de arena porque tenemos que sembrar 8 millones de árboles para poder homenajear a 8 millones de víctimas. Pero mientras sembramos esos 8 millones de árboles, quiero hacerle un homenaje a las mujeres el día de hoy. Entonces vamos a entregar los reconocimientos a las organizaciones de mujeres, que los va a recibir María Eugenia Urrutia de Afromupaz. Presidente, tenemos líderes y lideresas que hacen parte de organizaciones sociales de base, campesinas, étnicas, sindicales, que desde la resistencia reivindican la importancia de escenarios rurales como espacios de paz, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la conservación de los saberes étnicos ancestrales. Continuemos entonces, presidente, con los reconocimientos.
Gracias. Como lo dijo Liliana, los grupos étnicos han sido una parte muy importante en el sentido negativo, pero también van a ser una parte muy importante en el sentido positivo de todo este conflicto. Los grupos étnicos han sido víctimas como pocos grupos y su valor y su determinación también nos ha servido de ejemplo. Lo que hoy Liliana, y la forma como lo dijo, nos lo muestra con creces de que así ha sido. Por eso voy a decirle a Nemesio Garzón, que es el director encargado de la del Departamento de Prosperidad Social, que le haga entrega a Liliana Pechené del pueblo Misak, quien fue quien le dio el documento, la placa de reconocimiento. Ella se lo tiene que entregar a la autoridad, porque ella no es autoridad. Muy bien. Y a propósito, recientemente se aprobó la inclusión del pueblo Misak en el registro colectivo de víctimas, que ese es un paso importante. Un reconocimiento muy especial a ANUC, ratificarle a Ilia Mendoza, que es la presidenta de ANUC UR, que es su organización, también ha sido incluida en el registro colectivo de víctimas. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, porque no le hace entrega de ese acto administrativo en el que reconocemos a ANUC para la reparación colectiva. Aquí hay muchos dirigentes sindicales que también han sido identificados por los grupos violentos para ejercer su violencia, y por eso han sido también especiales en el proceso de ir curando estas heridas. El movimiento sindical ha sufrido mucho esta guerra y por eso me complace decir que ya está listo el decreto de instalación de la mesa permanente de concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical. Lucho Garzón, ministro Lucho, ¿por qué no entrega el reconocimiento? Y concertemos pronto con las centrales la fecha de instalación de esa mesa. Invito a las entidades involucradas a que estemos, a todos los miembros del gobierno, a la altura para reparar colectivamente al movimiento sindical. Muy bien, Luis Miguel y Percy, a todos los amigos sindicalistas. Reconocemos también a la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Luego de 3 años ya concluimos y validamos el plan de reparación colectiva de esta asociación. Ministro Iragorri, usted tiene a su derecha a Nelly Velandia, que es la representante de la asociación. Por favor, haga la entrega del reconocimiento. Gracias, Nelly. Presidente, el pasado 17 de marzo notificamos la aprobación del plan de reparación colectiva a la ANUC, en presencia de un invitado muy importante, el delegado de la Unión Europea para el Proceso de Paz. El seguimiento a los compromisos del 7 de julio del 2015, en los 45 años de esta organización, hemos avanzado con paso firme en la definición de las medidas de reparación de la ANUC. Tenemos, sin embargo, enormes retos que sabemos que estamos en camino de cumplir. Esta mañana Luis Alejandro nos ha planteado alguno de ellos y quiero que seamos
que reconozcamos y que sea usted, señor presidente, el que le entregue este reconocimiento a la NUC. Gracias. Gracias, Paula. Y nuestros anfitriones el día de hoy, la NUC, también ha sido un protagonista muy especial de la paz. Recuerdo que uno de mis primeros actos fue con ustedes, fue en el Cesar tal vez, o en Córdoba, y que ustedes me decían, láncese, ahí sí, como dicen, láncese al agua, porque en ese momento no habíamos comenzado el proceso. Y realmente la historia de la NUC es una historia muy importante, es parte de esa memoria que no podemos olvidar, pero ustedes han sido un ejemplo de valor y de determinación. Entonces, Luis Alejandro, para mí es un placer entregarle a usted este reconocimiento y la resolución que formaliza el diálogo entre ustedes y el Ministerio de Agricultura. Vamos a concertar las medidas para implementar el plan de reparación. Muy bien, ya estamos llegando al final de este evento. Todos estos reconocimientos son para seguir sanando heridas, cicatrizando esas heridas que durante tanto tiempo se han venido abriendo en este país a causa de la guerra, y para que entre todos podamos ir reconstruyendo ese tejido social, construyendo la paz. Yo lo he dicho muchas veces, lo que estamos negociando en La Habana es silenciar los fusiles y remover un obstáculo que nos permite iniciar un proceso de real construcción de la paz. Eso se toma mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo juntos y tenemos que hacerlo con determinación para que este país pueda ser un país normal, este país pueda vivir realmente en paz. Yo invito a las entidades del Estado aquí presentes a que sigamos reivindicando a las víctimas, reconociéndolas, valorándolas, y esas víctimas van a ser la semilla de ese nuevo país que estamos todos queriendo construir. Y también invito a todos los colombianos a que se pregunten todos qué más podemos hacer por la paz. Y cuando tengan esa respuesta, actúen. Porque esa paz, lo he dicho 1000 veces, esa paz no es mía, esa paz no es de mi gobierno, esta paz es de todos los colombianos, y una paz sobre todo para quienes hoy estamos homenajeando, que son las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias.